Vete, vieja zorra, ya no te necesito para nada. Estas palabras salieron de la boca de mi propio hijo, aquel mismo niño que acuné en mis brazos durante noches enteras, que enseñé a caminar, a hablar, a ser hombre. Estas palabras resonaron por las paredes de la mansión que construí con mi marido durante 40 años de matrimonio. Todavía puedo sentir su impacto en mi pecho, como una bofetada. Pero lo que mi hijo Ernesto no esperaba era mi reacción. En vez de lágrimas, en vez de súplicas, simplemente comencé a reír. Una risa que nació desde lo profundo de mi alma. Una risa que guardaba un secreto que él no conocía. Mi nombre es Pilar Orellana. Tengo 68 años y estoy aquí para contar la historia de cómo mi único hijo intentó deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo después de que mi marido Javier falleciera. La historia de cómo él pensó haber heredado $30 millones y en el colmo de su arrogancia me expulsó de mi propia casa. Y principalmente, la historia de cómo una simple pregunta lo cambió todo. ¿Leíste todo el testamento? Saben, la vida tiene esas vueltas que parecen guión de telenovela, pero son tan reales como el aire que respiramos. Nací en una familia humilde en las afueras de Santa Cruz de la Sierra. Crecí viendo a mi padre trabajar de sol a sol en tierras que no eran suyas. Estudié en escuelas públicas. Me gradué en administración con mucho esfuerzo, soñando con un futuro mejor. Fue en una fiesta de la facultad donde conocí a Javier. Él era algunos años mayor, ya tenía una pequeña propiedad y soñaba en grande. Nos enamoramos y juntos construimos un imperio agrícola que se extendía por miles de hectáreas en Santa Cruz. Cuando Ernesto nació, me juré a mí misma que él tendría todo lo que yo no tuve: escuela privada, viajes internacionales, ropa de marca. Tal vez ese fue mi error. Confundí amor con mimos, educación con facilidades. Javier siempre me advertía: Pilar, estás echando a perder a este muchacho. Necesita aprender el valor del trabajo, del esfuerzo. Pero yo siempre defendía a mi hijo. Déjalo disfrutar, Javier. No queremos que sufra como nosotros sufrimos. Y así Ernesto creció, siempre teniéndolo todo, nunca valorando nada. Cursó 3 carreras diferentes, abandonó todas. Intentó administrar una filial de nuestros negocios. Casi la llevó a la quiebra. Cada fracaso venía acompañado de una excusa, nunca de una disculpa. Y entonces conoció a Verónica, una modelo que nunca logró despegar en su carrera. Hermosa, ambiciosa y con un único objetivo en la vida: encontrar un hombre rico que la mantuviera. Yo veía la forma en que Verónica miraba las joyas que Javier me regalaba, los coches en el garaje, los cuadros en las paredes. Sus ojos no brillaban de admiración, sino de codicia. Esta muchacha no ama a nuestro hijo, ama nuestro dinero, le dije una vez a Javier. Él asintió con un suspiro cansado. Ernesto solo aprenderá cuando se dé de bruces contra el suelo. Cuando Javier enfermó, fue como si el sol comenzara a apagarse lentamente en mi cielo. 3 años de lucha contra un cáncer agresivo. 3 años en los que no me separé de su lado, en los que me dormí en sillas de hospital, en los que aprendí más sobre medicamentos y tratamientos de lo que jamás quise saber. Ernesto aparecía de vez en cuando, siempre apurado, siempre con algún compromiso más importante. Verónica ni siquiera eso. Enviaba flores caras y tarjetas escritas por su secretaria. En los últimos meses, Javier me llamó para una conversación seria. Con voz débil pero decidida, me explicó sus intenciones para el testamento. Pilar, sabes que Ernesto no está listo para asumir todo. Va a dilapidar la fortuna que construimos en pocos años. Voy a dejarle una lección. Y entonces me explicó su plan, que me pareció a la vez cruel y necesario. Asentí, con el corazón pesado. No se trataba de dinero, se trataba de carácter. El funeral de Javier fue como él siempre pidió, sencillo, con pocos discursos y muchas flores del campo que tanto amaba. Ernesto apenas contuvo su impaciencia durante la ceremonia, mirando el reloj cada 5 minutos. Verónica, vestida como si estuviera en un desfile de moda, aceptaba las condolencias con una sonrisa ensayada que no alcanzaba sus ojos fríos. Noté cómo los dos cuchicheaban ansiosos, como niños esperando abrir regalos de Navidad. 3 días después, el doctor Guillermo Salcedo, amigo de toda la vida y abogado de la familia,
convocó la lectura del testamento en su estudio. Ernesto y Verónica llegaron antes que yo, ya acomodados en las mejores sillas. Sebastián, nuestro capataz de 30 años, y Rosario, nuestra ama de llaves, vinieron conmigo. Javier había pedido que fueran testigos. Luciana, mi hija que vivía en Santiago de Chile, no pudo venir, pero estaba conectada por videollamada. La lectura comenzó formal, con términos jurídicos que yo ya conocía. Cuando el doctor Salcedo leyó que Ernesto heredaría $30 millones, vi a mi hijo apretar la mano de Verónica con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus ojos brillaban de una forma que nunca brillaron por su padre en vida. La lectura continuó, pero Ernesto y Verónica parecían no escuchar nada más. Estaban perdidos en sueños de riqueza, en planes de gastos extravagantes. Poco sabían ellos. A la mañana siguiente, me desperté con el ruido de puertas abriéndose violentamente. Ernesto entró en mi habitación sin llamar, seguido por Verónica. «Tienes una hora para hacer tus maletas», dijo, arrojando una maleta abierta sobre mi cama. Intenté argumentar, pedir explicaciones, pero no me dejó hablar. Bajamos las escaleras de la mansión, yo aturdida, siendo empujada por mi propio hijo. En la entrada principal, donde tantas veces recibimos a invitados ilustres, Ernesto arrojó mis maletas, que Rosario había preparado apresuradamente, llorando, y señaló hacia la puerta. Fue en ese momento cuando dijo aquellas palabras que quedaron grabadas en mi alma. «Vete, vieja zorra, ya no te necesito para nada». Verónica sonreía a su lado, ya usando uno de mis collares de perlas. Sebastián y Rosario presenciaban la escena, paralizados, incapaces de creer lo que veían. Otros empleados de la casa se acercaron, atraídos por los gritos. El tiempo pareció congelarse. Sentí 40 años de recuerdos pasar ante mis ojos en segundos. El nacimiento de Ernesto, sus primeros pasos, las noches que pasé despierta cuando tenía fiebre, las fiestas de cumpleaños que organicé con tanto cariño, los problemas que resolví, las puertas que abrí para él, y ahora esto. Pero no sentí rabia, no sentí tristeza, sentí una extraña calma, como si Javier estuviera a mi lado, sosteniendo mi mano, diciéndome que todo estaba conforme a lo planeado. Ajusté mi collar de zafiros, el último regalo que recibí de él en nuestro aniversario de 40 años de matrimonio, y simplemente comencé a reír. Mi risa resonó por el vestíbulo, haciendo que todos se congelaran. Ernesto me miró confundido, su arrogancia dando lugar a una vacilación momentánea. Fue entonces cuando hice la pregunta que lo cambiaría todo. «¿Leíste todo el testamento, hijo mío?». La expresión en el rostro de Ernesto cambió. Un destello de duda cruzó sus ojos. Y fue en ese preciso momento cuando me di cuenta de que el plan de Javier estaba funcionando exactamente como él había previsto. La lección que mi marido quería enseñar a nuestro hijo apenas estaba comenzando y sería la más importante de todas. El silencio que siguió a mi pregunta fue ensordecedor. Todas las miradas fijas en mí, esperando mi próxima acción. Pero para entender lo que ocurrió en ese momento, necesito retroceder en el tiempo y contar cómo llegamos hasta allí. Cómo mi Javier y yo construimos todo desde cero y cómo nuestro hijo se convirtió en el hombre que un día me expulsaría de casa. Conocí a Javier Orellana en una época en que Santa Cruz de la Sierra todavía era considerada el fin del mundo para mucha gente. Yo acababa de graduarme en administración y soñaba con trabajar en las grandes ciudades, quizás La Paz o incluso el extranjero. Él apareció en una fiesta de la facultad, invitado por un amigo común. Mayor, con manos callosas de quien conoce el trabajo duro, pero con ojos que brillaban cuando hablaba del futuro. «Voy a comprar tierras en Santa Cruz», me dijo Javier aquella noche, mientras bailábamos en la fiesta de la facultad. «El futuro de Bolivia está en la agroindustria, ya lo verás». En ese momento pensé que era solo palabrería para impresionarme. Un hombre mayor, con las manos callosas y la piel curtida por el sol, invitándome a soñar bajo las luces tenues de aquella fiesta universitaria. Yo acababa de recibir mi diploma en administración, tenía 22 años y la cabeza llena de planes para trabajar en una oficina elegante en La Paz, o quizás en el extranjero. Lo último que imaginaba era acabar en medio del campo boliviano. 3 meses después, para sorpresa de mi familia y amigos, nos casamos en una pequeña ceremonia.
Mi madre lloró, no de emoción, sino de preocupación. ¿Estás segura, Pilar? Apenas lo conoces, pero yo veía algo en los ojos de Javier, una determinación, una visión del futuro que me atraía como un imán. No era solo su físico fornido o su sonrisa amable, era esa convicción inquebrantable de que podía construir algo grande de la nada. Me mudé con él a una pequeña casa de madera en las afueras de Santa Cruz de la Sierra, rodeada de 200 hectáreas de tierra que en aquel entonces parecía más una carga que una promesa. La casa tenía 2 habitaciones, un baño precario y una cocina donde las hormigas eran visitantes habituales. El agua venía de un pozo y la electricidad era un lujo que disfrutábamos solo algunas horas al día, gracias a un generador ruidoso. Los primeros años fueron durísimos. Me levantaba antes del amanecer y me acostaba completamente agotada. Mis manos, que nunca habían conocido trabajo más duro que pasar páginas de libros, pronto se llenaron de callos y pequeños cortes. Aprendí a cocinar en una estufa de leña, a lavar ropa en un arroyo cercano, a espantar serpientes que se colaban bajo la puerta buscando refugio del calor. Javier trabajaba de sol a sol. Conducía nuestro único tractor, un modelo antiguo que se averiaba constantemente. Por las noches lo veía hundir la cabeza entre papeles, haciendo cálculos, planeando la siguiente temporada de siembra. El secreto está en la soja, me decía. Bolivia puede ser un gigante agrícola. Solo necesitamos tiempo y perseverancia. Recuerdo una noche particularmente difícil. Había llovido durante semanas y el techo tenía goteras por todas partes. Nuestros cultivos estaban inundados y el banco amenazaba con ejecutar la hipoteca si no pagábamos en los próximos días. Me senté en nuestra cama destartalada y lloré. ¿Y si regresamos a la ciudad? Podríamos empezar de nuevo, encontrar trabajos normales. Javier se sentó a mi lado, tomó mis manos entre las suyas y me miró directamente a los ojos. Pilar, esto va a funcionar, te lo prometo. En 10 años, miraremos atrás y nos reiremos de estos momentos. Luego añadió algo que nunca olvidaré. Cuando construyes algo desde cero, cada piedra que colocas es parte de tu alma. Eso nadie te lo puede quitar. Y tenía razón. Poco a poco las cosas empezaron a mejorar. La soja dio buenos resultados y empezamos a expandirnos. Al 5.º año, pudimos comprar 500 hectáreas más de la finca vecina que estaba en venta. Al 8.º año, adquirimos nuestro primer camión nuevo. Al 10.º, ya éramos conocidos en la región como ejemplo de gestión agrícola. Fue en esa época que descubrí que estaba embarazada. Después de años intentándolo, casi dándonos por vencidos, Ernesto llegó como un milagro. Nació fuerte, sano, con los ojos de su padre y, según las enfermeras, con mi cabello rebelde. Javier lloró cuando lo sostuvo por primera vez. Ese hombre duro, que enfrentaba tempestades y acreedores sin pestañear, se deshizo en lágrimas ante aquel pequeño ser que unía nuestra sangre. Él heredará todo esto, Pilar, dijo Javier mirando por la ventana del hospital hacia el horizonte. Vamos a construir un imperio para nuestro hijo. Y eso hicimos. En los años siguientes, la hacienda Los Horizontes creció exponencialmente. Adquirimos más tierras, diversificamos la producción, compramos maquinaria de última generación. Cuando Ernesto tenía 5 años, por fin pudimos construir una casa de material grande y cómoda. Cuando tenía 7, ya teníamos una oficina en Santa Cruz y comenzábamos a entrar en otros negocios: transporte, una pequeña industria de procesamiento, inversiones diversas. Luciana nació cuando Ernesto tenía 7 años. No fue un embarazo planeado, pero la recibimos con la misma alegría. Mientras Ernesto era inquieto e impulsivo, Luciana creció observadora y calculadora. Desde pequeña, mostraba interés por los libros contables que yo mantenía, por las planillas, por los números. Ernesto, en cambio, prefería andar en tractor con su padre, saludar a los empleados, sentirse importante. A medida que los negocios crecían, nuestra presencia en la hacienda disminuía. Construimos la mansión en el barrio de Equipetrol en Santa Cruz. Contratamos a Rosario como ama de llaves, una mujer sencilla, pero de una lealtad inquebrantable. Sebastián, que comenzó como ayudante general en las de Hacienda, mostró tanto talento para la gestión que Javier lo ascendió a capataz. Este hombre tiene más sentido común en el dedo meñique que muchos doctores graduados, solía decir mi marido.
Ernesto creció entre privilegios que Javier y yo jamás tuvimos. Estudió en las mejores escuelas, tuvo profesores particulares, viajó al extranjero antes de cumplir 15 años. Traté de compensar la ausencia que nuestro trabajo a veces imponía, dándole todo lo que pedía. Javier no estaba de acuerdo con este enfoque. «Estás creando un hombre débil», me dijo una noche, después de que Ernesto exigiera, un coche importado a los 18 años. «Necesita aprender que las cosas tienen valor, que se conquistan con esfuerzo». «Solo es un muchacho», argumenté. «Tiene tiempo para aprender». «¿Y cuándo será ese tiempo, Pilar?» «Cuando tenga 30, 40, cuando yo ya no esté aquí para enseñarle». Aquella última frase me golpeó como un presagio. Javier siempre fue un hombre saludable, pero el trabajo duro cobra su precio. Los años de exposición al sol, el estrés de los negocios, las noches mal dormidas durante las crisis, todo esto dejó marcas invisibles que solo aparecerían años después. Ernesto fue a la universidad a estudiar administración, no por vocación, sino porque era lo que esperábamos de él. Abandonó la carrera en el segundo año. Intentó agronomía, luego derecho. Nada parecía despertar su interés por más de algunos meses. Mientras tanto, Luciana se graduó en economía con honores. Hizo un máster en el extranjero. Comenzó a trabajar en un banco de inversiones en Santiago de Chile. Los desacuerdos entre los hermanos comenzaron cuando Ernesto, a los 26 años, exigió un puesto de liderazgo en los negocios familiares. Javier, contra mi voluntad, cedió y puso a nuestro hijo al frente de una de las haciendas más pequeñas que habíamos adquirido recientemente. «Necesita aprender en la práctica», justificó mi marido. «Veremos de qué es capaz». 6 meses después, la hacienda estaba al borde de la quiebra. Ernesto había despedido a empleados experimentados para contratar amigos, invertido en maquinaria innecesaria e ignorado completamente la planificación de siembra. Javier tuvo que intervenir personalmente, trabajando 18 horas al día para revertir el daño. «No fue mi culpa», se defendió Ernesto. «El clima estaba malo, los proveedores me engañaron, los empleados no cooperaron». Siempre una excusa, nunca una admisión de error. Fue en esa época que conoció a Verónica, durante un viaje a Buenos Aires. Ella se presentó como modelo, pero su carrera consistía principalmente en presencias VIP en eventos y algunas fotos en revistas de segunda línea. Tenía 28 años y un historial de relaciones con hombres ricos y mucho mayores que ella. Cuando Ernesto la trajo para conocer a la familia, percibí inmediatamente lo que era. Sus ojos recorrían nuestra casa, evaluando cada pieza, cada objeto, como si estuviera haciendo un inventario. Prestaba más atención a nuestras posesiones que a nuestras palabras. Cuando mencionamos la extensión de los negocios familiares, vi su rostro iluminarse con un brillo que nada tenía que ver con el amor. «Esta muchacha va a traer problemas», comenté con Javier aquella noche. «No ama a nuestro hijo, ama lo que él representa». «Ernesto es adulto», respondió mi marido, aunque podía ver la preocupación en sus ojos. «Necesita cometer sus propios errores». La boda ocurrió apenas 4 meses después. Una ceremonia extravagante que costó una fortuna, pagada, claro, por nosotros. Verónica exigió el vestido más caro, las flores más raras, la fiesta más lujosa. Ernesto estuvo de acuerdo con todo, ansioso por impresionarla a ella y a sus amigos de la alta sociedad cruceña. Luciana se negó a venir a la boda. «No voy a participar en esta farsa», dijo por teléfono. «Esa mujer solo está con él por el dinero, y todos lo saben, menos Ernesto». Fue el inicio de la ruptura entre los hermanos. Ernesto nunca perdonó a Luciana por su ausencia, y ella nunca perdonó al hermano por su ceguera voluntaria. Los primeros años de matrimonio fueron un desfile de extravagancias. Ernesto y Verónica vivían como celebridades, gastando fortunas en viajes internacionales, cenas en restaurantes de lujo, ropa de marca. Él intentó una vez más trabajar en los negocios familiares, asumiendo la oficina de Santa Cruz, pero su interés duraba solo hasta el próximo evento social o viaje. Fue en uno de esos viajes, cuando Ernesto y Verónica estaban en Europa, que Javier recibió el diagnóstico que lo cambiaría todo: cáncer de páncreas ya en etapa avanzada. La noticia cayó como una bomba sobre nuestra familia. Llamé inmediatamente a Ernesto, quien prometió volver en el próximo vuelo. Volvió una semana después,
alegando problemas con los pasajes. Los 3 años siguientes fueron una lucha constante. Javier, siempre tan fuerte, fue consumiéndose ante mis ojos. Probamos todos los tratamientos posibles, consultamos especialistas en Bolivia y en el extranjero. Yo dormía en sillas de hospital, aprendía términos médicos, administraba medicaciones. Mi vida se resumió a cuidar del hombre que había sido mi compañero durante casi 4 décadas. Ernesto aparecía ocasionalmente, siempre apurado, siempre con algún compromiso importante esperando. Verónica enviaba arreglos de flores carísimos, pero nunca tenía tiempo para una visita. Luciana volvió de Chile en cuanto supo del diagnóstico y se quedó por 2 meses, pero la tensión con el hermano era tanta que Javier pidió que regresara a Santiago. «No quiero verlos peleando en mis últimos días», dijo. Fue durante ese periodo que Javier me llamó para una conversación que lo cambiaría todo. Estábamos en casa, en uno de los raros días buenos, cuando lograba sentarse en la terraza observando el atardecer. Su mano, antes fuerte y segura, ahora temblaba al sostener la mía. «Pilar, necesito hablar sobre el testamento», dijo, su voz débil pero decidida. «No quiero hablar de eso ahora», respondí, tratando de alejar aquel tema doloroso. «Tenemos que hacerlo. El tiempo se está acabando y lo sabes», me explicó entonces su plan. Un plan que, a primera vista, parecía cruel, pero que escondía una sabiduría que solo un padre preocupado podría tener. «Voy a dejarle todo a Ernesto en el testamento», dijo. «Los 30 millones, las haciendas, las empresas, todo». «¿Qué?», exclamé sin poder creerlo. «Después de todo lo que hemos visto, de cómo se comporta, de cómo gasta sin pensar en el mañana». «Déjame terminar», pidió, apretando mi mano. «En el testamento principal, que será leído primero, todo quedará para él. Pero habrá un documento adicional, una cláusula que solo será mencionada después. Esa cláusula estipula que todo el patrimonio quedará bajo tu control hasta el día de tu fallecimiento. Ernesto recibirá solo una mensualidad modesta». «Se pondrá furioso», murmuré, ya anticipando la reacción de nuestro hijo. «Sí, lo hará. Y esa es la intención. Quiero ver qué hará cuando piense que lo tiene todo. Quiero que muestre quién es realmente». «¿Y si muestra lo peor de sí?», pregunté temiendo la respuesta. «Entonces tendrá una oportunidad de redención. 30 días para demostrar arrepentimiento y reconciliarse contigo. Si no lo hace, lo perderá todo. La herencia se dividirá entre Luciana y obras benéficas». Me quedé en silencio, asimilando el plan. Era simultáneamente cruel y amoroso. El último intento de un padre de enseñar a su hijo una lección sobre el carácter, sobre valores que van más allá del dinero. «¿Puedes hacer esto, Pilar?», preguntó, sus ojos fijos en los míos. «¿Puedes ser lo suficientemente fuerte para soportar lo que venga, para dar a nuestro hijo esta última oportunidad de convertirse en el hombre que sé que puede ser?» Miré a aquel hombre que había sido mi compañero en la construcción de todo lo que teníamos, que había enfrentado conmigo los años difíciles, las noches sin dormir, las incertidumbres, que nunca se rindió, nunca huyó de un desafío, y supe que no podía negarle este último pedido. «Sí», respondí finalmente, «lo haré por ti, por nosotros, por Ernesto». Javier sonrió, esa sonrisa que siempre me daba fuerzas incluso en los peores momentos. «Siempre fuiste la más fuerte de los dos, ¿sabes? Desde el primer día». 2 semanas después de esa conversación, partió, tranquilo durante el sueño, como si solo estuviera descansando después de un largo día de trabajo. Sostuve su mano hasta el final, agradeciendo por los años que tuvimos, prometiendo en silencio que cumpliría su última voluntad. El funeral fue como él pidió, sencillo, sin ostentación, solo con personas que realmente importaban. Noté cómo Ernesto apenas contenía su impaciencia durante la ceremonia, cómo Verónica aceptaba las condolencias con una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. Vi las miradas de Sebastián y Rosario, que conocían la verdadera naturaleza de mi hijo y su esposa mejor de lo que ellos imaginaban. Y entonces, 3 días después, vino la lectura del testamento. El doctor Guillermo Salcedo, amigo de toda la vida y abogado de la familia, preparó todo conforme a las instrucciones de Javier. Solo la primera parte sería leída inicialmente, la parte que hacía creer a Ernesto que había heredado todo de inmediato. Vi la ganancia brillar en los ojos de mi hijo cuando los 30 millones fueron mencionados.
Vi cómo apretó la mano de Verónica, cómo los dos intercambiaron miradas cómplices. En aquel momento, no eran un hijo en luto y su esposa, eran depredadores ante una presa abatida. La lectura del testamento transcurrió en el estudio del doctor Salcedo, un lugar que siempre me había parecido solemne, con sus estanterías de madera oscura repletas de libros jurídicos, el aroma a cuero de los sillones antiguos y ese silencio casi reverencial que solo interrumpía el tic-tac del reloj de péndulo. Sebastián y Rosario se sentaron discretamente en un rincón, como testigos silenciosos de lo que estaba por venir. La imagen de Luciana parpadeaba ocasionalmente en la pantalla de la tablet. La conexión desde Santiago no era perfecta. A mi hijo, Ernesto Orellana, leyó el doctor Salcedo con voz pausada. Le dejo la totalidad de mis bienes, incluyendo pero no limitándose a todas las propiedades rurales y urbanas, acciones de las empresas Agroindustrias Orellana, participaciones en otras empresas, cuentas bancarias e inversiones, totalizando aproximadamente $30 millones. El apretón de Ernesto en la mano de Verónica fue tan fuerte que vi como ella reprimía una mueca de dolor. Sin embargo, su incomodidad fue momentánea, rápidamente reemplazada por una sonrisa triunfal. Ernesto se inclinó hacia adelante, los ojos brillantes de ambición satisfecha, mientras el doctor Salcedo continuaba leyendo pequeños legados para empleados de larga data. A Sebastián Echeverría, por su lealtad inquebrantable, le dejó la suma de $50,000 y la camioneta Toyota Land Cruiser modelo 2023. Vi a Sebastián bajar la cabeza, visiblemente emocionado, no por el dinero, sino por el reconocimiento de 4 décadas de trabajo honesto. A Rosario Quinteros, quien cuidó de nuestra casa y de nuestra familia como si fuera la suya propia, le dejo la suma de $50,000 y la pequeña casa en el barrio 24 de septiembre que actualmente ocupa, que pasará a su nombre. Rosario no pudo contener las lágrimas. Aquella casa significaba seguridad para su vejez, algo que Javier había entendido perfectamente, mientras el doctor Salcedo continuaba con la lista de pequeños legados. Noté que Ernesto y Verónica habían perdido todo interés. Él revisaba su teléfono disimuladamente, seguramente ya enviando mensajes sobre su nueva condición financiera. Ella miraba por la ventana, quizás ya imaginando las vacaciones en Europa, los autos de lujo, las joyas. Al terminar la lectura, Ernesto se levantó rápidamente, estrechando la mano del doctor Salcedo con una solemnidad fingida. Gracias, doctor. Mi padre fue muy generoso. Prometo honrar su legado. Palabras vacías, ensayadas. El doctor Salcedo simplemente asintió, sin comentarios. Él sabía, como yo, lo que vendría después. ¿Hay algún otro documento que debamos firmar hoy?, preguntó Ernesto, ansioso por finalizar los trámites. No por ahora, respondió el abogado, cerrando su portafolio. Hay procedimientos que llevarán tiempo, le mantendré informado. La decepción en el rostro de mi hijo fue evidente, pero se recuperó rápidamente. Por supuesto, entiendo. Estamos a su disposición. En el camino de regreso a la mansión, Ernesto y Verónica siguieron en su propio coche. Adelante. Por el retrovisor pude verlos conversando animadamente, gesticulando, ocasionalmente riendo. No estaban de luto, estaban celebrando. ¿Está bien, doña Pilar?, preguntó Sebastián, observándome por el espejo. Estoy bien, respondí simplemente, solo preparándome para lo que viene. Él asintió, comprendiendo. Sebastián conocía a Ernesto desde niño. Vio cómo creció mimado y egoísta a pesar de los esfuerzos de Javier para enseñarle el valor del trabajo duro. Llegamos a la mansión y fui directamente a mi habitación. Necesitaba un momento a solas para fortalecer mi espíritu. Sabía que la tormenta se acercaba. Esa noche escuché a Ernesto y Verónica en el despacho que había sido de Javier. A través de la puerta entreabierta, pude distinguir fragmentos de su conversación. Remodelar completamente el ala este, decía Verónica con entusiasmo. Vender la hacienda pequeña nunca me gustó, respondía Ernesto. Al menos 2 millones para la casa en Miami. Despedir a esa vieja ama de llaves. Siempre me mira como si... Sus palabras me dolían, pero no me sorprendían. Era exactamente lo que Javier había previsto. Me retiré silenciosamente a mi habitación, pasando la noche en vela, recordando momentos con mi esposo
preguntándome si tendría la fortaleza necesaria para lo que estaba por venir. No tuve que esperar mucho. A la mañana siguiente, me despertó el ruido de puertas abriéndose violentamente. Antes de que pudiera reaccionar, Ernesto entró en mi habitación sin llamar, seguido por Verónica. «Buenos días, mamá», dijo, con una falsa cordialidad que no concordaba con la dureza de sus ojos. «Necesitamos hablar». Me senté en la cama, ajustando mi bata alrededor del cuerpo. «¿Qué sucede, Ernesto?» «Verónica y yo hemos decidido que viviremos aquí, en la mansión», anunció, como si me estuviera haciendo un favor. «Es la casa principal de la familia, después de todo». «Esta es mi casa», respondí calmadamente. «Tuya también, claro, pero sigue siendo mi casa». Ernesto rió, un sonido frío que nunca había salido de la boca del niño que crié. «En realidad ya no lo es. El testamento fue muy claro, mamá. Todo es mío ahora». Verónica recorría la habitación, examinando mis objetos personales en los estantes, tocando mis joyas en el tocador como si ya estuviera decidiendo cuáles se quedaría. «Creemos que sería mejor que te mudaras al apartamento en el Prado», continuó Ernesto. «Es más pequeño, pero suficiente para alguien de tu edad». «¿Y cuándo pretenden que haga esta mudanza?», pregunté manteniendo la voz firme. Ernesto intercambió una mirada con Verónica antes de responder. «Hoy, ahora, de hecho». Fue como un puñetazo en el estómago, a pesar de estar preparada para esto. Una cosa era saber que mi hijo se había convertido en un hombre egoísta. Otra, completamente diferente, era presenciar su crueldad de primera mano. «Esto es ridículo, Ernesto», argumenté. «Tu padre acaba de fallecer. Esta casa está llena de nuestros recuerdos». «Exactamente por eso», intervino Verónica hablando por primera vez. «Necesitamos un nuevo comienzo, nuevos muebles, nueva decoración, nueva energía». Ernesto arrojó una maleta abierta sobre mi cama. «Tienes 1 hora para preparar tus cosas esenciales. El resto podemos enviarlo después». Intenté argumentar, pedir más tiempo, hacer que mi hijo viera la crueldad de sus acciones, pero no quiso escuchar. Salió de la habitación diciendo que volvería en exactamente 1 hora. Rosario apareció poco después, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Doña Pilar, lo escuché todo. No puedo creer que el niño Ernesto le esté haciendo esto. Ayúdame a preparar algo de ropa, Rosario», pedí, manteniendo la compostura. «Solo lo esencial por ahora». Ella asintió, aún llorando, y comenzó a seleccionar prendas de mi armario. Trabajamos en silencio por algunos minutos hasta que preguntó: «¿Y sus joyas, señora?» «Aquellas que don Javier le regaló. Pon solo el collar de zafiros y los aretes que combinan», respondí. «Son especiales para mí». 1 hora después, exactamente como prometió, Ernesto regresó. Me encontró sentada al borde de la cama, 2 pequeñas maletas a mi lado. Rosario estaba conmigo, sosteniendo mi mano, su rostro marcado por las lágrimas. «¿Estás lista?», preguntó él fríamente. Me levanté sin responder y tomé una de las maletas. Rosario tomó la otra, lanzando una mirada de desaprobación a Ernesto que él fingió no notar. Bajamos las escaleras en silencio. En el vestíbulo, vi que Sebastián también estaba allí, junto con algunos otros empleados de la casa que habían oído la conmoción. Todos parecían conmocionados, incapaces de creer lo que presenciaban. Fue en ese momento, ante todos, cuando Ernesto hizo lo impensable. Arrojó mis maletas hacia la puerta y señaló la salida. «Vete, vieja zorra, ya no te necesito para nada». Un silencio mortal cayó sobre el vestíbulo. Sebastián dio un paso adelante, puños apretados, pero levanté mi mano para detenerlo. Este era un momento entre madre e hijo, por más doloroso que fuera. Verónica sonreía al lado de Ernesto, usando uno de mis collares de perlas, aquel que Javier me dio cuando cumplimos 25 años de matrimonio. La arrogancia en su rostro era casi palpable. El tiempo pareció congelarse. Sentí el peso de 40 años de recuerdos sobre mis hombros, el nacimiento de Ernesto, sus primeros pasos, las noches que pasé despierta cuando tenía fiebre, las fiestas que organicé, los problemas que resolví, las puertas que abrí para él, todo el amor, toda la dedicación, reducidos a ese momento de absoluta ingratitud. Pero extrañamente no sentí rabia, no sentí tristeza, sentí una calma casi sobrenatural, como si Javier estuviera a mi lado, sosteniendo mi mano, recordándome que todo estaba ocurriendo conforme lo planeamos.
Ajusté mi collar de zafiros y, para sorpresa de todos, comencé a reír. No una risa nerviosa o histérica, sino genuina, que brotó desde el fondo de mi alma. Mi risa resonó por el vestíbulo, haciendo que todos se congelaran. Ernesto me miró confundido, su arrogancia momentáneamente sacudida por mi reacción inesperada. Y entonces, en el silencio que siguió a mi risa, hice la pregunta que lo cambiaría todo. «¿Leíste todo el testamento, hijo mío?» La expresión en el rostro de Ernesto cambió instantáneamente. Un destello de duda, de miedo, cruzó sus ojos. Y en ese momento, supe que el plan de Javier estaba funcionando exactamente como él había previsto. Pero lo que sucedió a continuación superó incluso mis expectativas. El doctor Salcedo entró por la puerta principal, portafolio en mano, como si hubiera sido convocado por una fuerza invisible. Su expresión era grave, su postura erguida. No había venido como amigo de la familia, sino como representante de la ley. «Qué sorpresa, doctor», dijo Ernesto tratando de recuperar la compostura. «No esperábamos verlo hoy. Vine a petición de su madre», respondió el abogado, caminando calmadamente hacia nosotros. «Y parece que llegué en buen momento». Sebastián y Rosario intercambiaron miradas significativas, como si supieran que estaban a punto de presenciar algo importante. Los otros empleados de la casa permanecieron inmóviles, sintiendo la tensión en el aire. «Guillermo», llamé ajustando mi collar de zafiros con tranquilidad estudiada. «Creo que es hora de aclarar algunos puntos para mi hijo y mi nuera». Verónica dio un paso adelante, el collar de perlas robado brillando en su cuello. «No hay nada que aclarar. El testamento se leyó ayer. Solo la primera parte», corrigió el doctor Salcedo, colocando su portafolio sobre la mesa central del vestíbulo, como era deseo de don Javier. «¿Cómo que primera parte?», preguntó Ernesto, su tono oscilando entre arrogancia y temor. «¿Es algún tipo de truco?». El doctor Salcedo abrió el portafolio meticulosamente, extrayendo documentos oficiales con sellos notariales. «No, señor Ernesto. Es una cláusula testamentaria perfectamente legal, registrada y validada». Un silencio pesado se instaló mientras el abogado ajustaba sus gafas y se preparaba para leer. Noté una gota de sudor descendiendo por la sien de Ernesto, a pesar del aire acondicionado. «Conforme a instrucciones expresas de don Javier Orellana», comenzó el doctor Salcedo, «esta segunda parte del testamento debe ser leída solo después de la primera reacción del heredero principal, para evaluar su carácter e intenciones». Ernesto palideció aún más. «Esto es ridículo, es ilegal». «En realidad no lo es», respondió el abogado con calma. «Los testamentos pueden contener cláusulas condicionales y este fue cuidadosamente elaborado para resistir cualquier impugnación». Miré a mi hijo con una mezcla de tristeza y determinación. Aquel niño que acuné en mis brazos ahora era un hombre dispuesto a echarme a la calle sin vacilación. Javier tenía razón, esta lección era necesaria. El doctor Salcedo aclaró su garganta y comenzó a leer. «Yo, Javier Orellana, en pleno goce de mis facultades mentales, establezco que todos los bienes mencionados anteriormente en este testamento quedarán bajo control exclusivo de mi esposa, Pilar Orellana, hasta el día de su fallecimiento». Verónica dejó escapar un sonido estrangulado, algo entre un suspiro y un grito. Ernesto quedó inmóvil, como si hubiera recibido un golpe físico. «Durante este periodo», continuó el abogado, «mi hijo Ernesto recibirá una mensualidad en el valor de 5 salarios mínimos para su subsistencia, condicionada a su conducta respetuosa y colaborativa con su madre». «Esto no puede ser verdad», murmuró Ernesto, su voz apenas un susurro. El doctor Salcedo ignoró la interrupción. «Esta cláusula fue creada para garantizar no solo la seguridad financiera de mi esposa, que fue fundamental en la construcción de todo nuestro patrimonio, sino también para proporcionar una oportunidad de crecimiento personal y moral para mi hijo». Miré alrededor y vi los rostros de los empleados, algunos escondiendo sonrisas discretas, otros observando con asombro la escena que se desarrollaba. «Además», prosiguió el abogado, «Ernesto tendrá 30 días a partir de esta lectura para demostrar genuino arrepentimiento por cualquier comportamiento inadecuado y reconciliarse con su madre. En caso de no hacerlo, perderá completamente el derecho a la herencia futura, que será dividida entre obras benéficas seleccionadas y mi hija,
Luciana Orellana. El documento cayó de las manos temblorosas de Ernesto cuando el doctor Salcedo se lo entregó para confirmación. Verónica lo agarró en el aire, sus ojos recorriendo frenéticamente las líneas escritas, buscando alguna brecha, alguna salida. Página 7, párrafo 3. Indiqué calmadamente. Exactamente como tu padre me dijo que estaría. Ernesto me miró fijamente, su rostro una máscara de incredulidad y rabia. ¿Sabías esto todo el tiempo? ¿Dejaste que mostraras quién eres realmente? Completé. Sí, era exactamente lo que tu padre quería. Ver tu verdadero carácter revelado cuando pensaras tener todo el poder. Verónica soltó una risa nerviosa, rompiendo el silencio tenso. Esto es absurdo. Vamos a impugnarlo. Ningún juez validará un testamento con condiciones tan manipuladoras. El doctor Salcedo cerró su portafolio con un movimiento decidido. Señora Verónica, puedo garantizarle que este documento fue elaborado con extremo cuidado legal. 3 de los juristas más respetados del país lo revisaron. Está blindado contra cualquier impugnación. Ernesto se tambaleó hasta el sofá más cercano y se desplomó sobre él, pasando las manos por su cabello en desesperación. 30 millones, todo en manos de ella hasta que yo muera, completé sin rencor en la voz. Sí, Ernesto, tu padre sabía exactamente lo que estaba haciendo. Te conocía mejor de lo que tú te imaginas. Verónica quedó inmóvil por algunos segundos, mirando alternativamente el documento en sus manos, a Ernesto derrotado en el sofá y a mí. Entonces, con un movimiento repentino, arrancó el collar de perlas de su propio cuello. ¿30 días? Murmuró, más para sí misma que para nosotros. ¿Y si vives 30 años más? Sus ojos calculadores me evaluaron de arriba a abajo, como si estuviera estimando mi expectativa de vida. Reconocí esa mirada, la misma que tenía cuando evaluaba el precio de un bolso de marca o de un coche importado. Tienes 68 años, continuó, su voz ganando fuerza. Puedes vivir 20, 30 años más. No voy a esperar. Se volvió hacia Ernesto, su rostro contorsionado en una mezcla de decepción y rabia. Me dijiste que seríamos millonarios hoy, que podríamos comprar esa casa en Miami, viajar por el mundo, vivir como siempre merecimos. Ernesto intentó alcanzar su mano, pero ella retrocedió como si hubiera sido quemada. Verónica, amor, encontraremos una solución. Quizás podamos negociar con mi madre, hacer un acuerdo. ¿Negociar? Prácticamente escupió la palabra. No me casé para negociar, me casé para tener la vida que me prometiste. Con un movimiento fluido, Verónica se quitó la alianza del dedo y la arrojó al regazo de Ernesto. El pequeño círculo de oro blanco, que había costado una pequeña fortuna, rebotó en su pierna y cayó silenciosamente en la alfombra persa. Se acabó, Ernesto, declaró, cogiendo su bolso Hermès de la mesa lateral. Llámame cuando realmente tengas los millones que prometiste. El sonido de los tacones de Verónica resonó por el mármol del vestíbulo mientras se dirigía a la puerta. Nadie se movió para impedirlo. Cuando la puerta se cerró con fuerza suficiente para hacer tintinear los cristales de la lámpara, un silencio pesado se apoderó del ambiente. Ernesto permaneció inmóvil, mirando el espacio vacío donde Verónica había estado segundos antes. Su rostro había perdido todo color y por primera vez en muchos años vi a mi hijo sin su máscara de arrogancia. Parecía perdido, como el niño que corría a mis brazos después de caerse de la bicicleta. Ella volverá, murmuró, más para sí mismo que para cualquiera de nosotros. Solo está molesta, se calmará y volverá. Nadie respondió. Todos sabíamos la verdad. Verónica nunca amó a Ernesto, solo el dinero que él representaba. Sin la promesa de riqueza inmediata, no había razón para que permaneciera. El doctor Salcedo rompió el silencio, su voz gentil pero firme. Señor Ernesto, sugiero que lea el resto del documento con atención. Hay detalles importantes sobre sus obligaciones y derechos durante este periodo de 30 días. Ernesto no respondió, su mirada aún fija en la puerta por donde Verónica había salido. Rosario se acercó tímidamente, ofreciéndole un vaso de agua, que él aceptó mecánicamente. Sebastián, que observaba todo con una expresión impasible, finalmente habló. ¿Llevo sus maletas de vuelta a la habitación, doña Pilar? Sí, por favor, Sebastián.
respondí, agradecida por la normalidad de la pregunta en medio del caos emocional. Mientras Sebastián subía las escaleras con mis maletas, Ernesto finalmente volvió sus ojos hacia mí. Lo que vi allí me partió el corazón. Una mezcla de rabia, vergüenza y, sorprendentemente, dolor. Dolor genuino. ¿Por qué?, preguntó su voz quebrada. ¿Por qué me hicieron esto? Me acerqué lentamente y me senté a su lado en el sofá, manteniendo cierta distancia. No fue para humillarte, Ernesto. Fue para enseñarte. ¿Enseñarme?, repitió amargamente. ¿Haciéndome quedar como un idiota? ¿Dejando que perdiera a mi esposa? Ella ya estaba perdida, respondí suavemente. O mejor dicho, nunca fue realmente tuya. Simplemente no podías verlo. Eso no es verdad, protestó pero sin convicción. Ernesto, llamé, esperando hasta que sus ojos encontraran los míos. Piénsalo bien, ¿ella te amaba a ti o al dinero que representabas? Desvió la mirada, incapaz de enfrentar la verdad obvia. Una lágrima solitaria corrió por su rostro, la primera que veía desde el inicio de la enfermedad de Javier. En ese momento, algo inesperado ocurrió. El doctor Salcedo, quien había permanecido en silencio, extrajo otro documento de su portafolio. No era una continuación del testamento, sino un sobre sellado, con la inconfundible caligrafía de Javier en el frente, para ser abierto solo después de que Ernesto conozca la verdad del testamento. Tu padre dejó esto, dijo el abogado, entregándole el sobre a Ernesto. Pidió específicamente que te lo diera en este momento. Con manos temblorosas, mi hijo rompió el sello y extrajo varias hojas dobladas. A medida que leía, su rostro pasaba de la confusión al asombro y finalmente a una palidez fantasmal. Esto no puede ser, murmuró. Papá sabía. ¿Qué sucede, Ernesto?, pregunté, genuinamente preocupada por su reacción. En lugar de responder, me pasó las hojas. Al leerlas, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era una investigación detallada sobre Verónica, su pasado, sus relaciones anteriores con hombres adinerados, sus deudas ocultas, incluso evidencia de que mantenía contacto con un exnovio durante su matrimonio con Ernesto. Javier había contratado a investigadores privados para proteger a nuestro hijo, pero decidió guardar la información hasta que Ernesto estuviera listo para verla por sí mismo. Tu padre quería protegerte, expliqué suavemente, pero sabía que no escucharías si te lo decía directamente. Necesitabas verlo con tus propios ojos. Ernesto dejó caer los papeles y cubrió su rostro con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar en un llanto silencioso. Años de arrogancia desmoronándose como un castillo de naipes. Hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Extendí mis brazos y lo abracé. Para mi sorpresa, no me rechazó. Se aferró a mí como cuando era pequeño y tenía miedo durante una tormenta. Los días siguientes fueron extraños, un limbo entre el pasado que habíamos vivido y el futuro incierto. Ernesto se encerró en su habitación, saliendo apenas para comidas rápidas que apenas tocaba. Cuando nos cruzábamos por los pasillos, desviaba la mirada, como si no pudiera enfrentar la verdad que mis ojos cargaban. En la mañana del cuarto día, mientras tomaba mi café en la terraza, observando el amanecer sobre los jardines que Javier había diseñado personalmente, escuché pasos vacilantes acercándose. Ernesto apareció, con profundas ojeras marcando su rostro, barba sin afeitar, usando la misma ropa de 2 días atrás. ¿Puedo sentarme?, preguntó, indicando la silla vacía a mi lado. Asentí, sirviéndole una taza de café sin preguntar. La aceptó con un agradecimiento murmurado, la primera palabra amable que me dirigía en semanas. Verónica llamó ayer, dijo finalmente, rompiendo el silencio, para pedir el divorcio. No mostré sorpresa. Lo siento, respondí, y parte de mí realmente lo sentía, no por Verónica, sino por el dolor que veía en los ojos de mi hijo. No lo sientas, esbozó una sonrisa amarga. Tenía razón, nunca me amó. Dijo que está volviendo a Buenos Aires, que encontró un empresario mayor que puede atender sus necesidades. Hizo comillas en el aire con los dedos. Ni siquiera esperó a que se secara la tinta de nuestro certificado de matrimonio. Permanecimos en silencio por algunos momentos, el canto de los pájaros llenando el vacío entre nosotros. Ernesto giraba la taza entre sus manos, los ojos fijos en el líquido oscuro. He pasado estos días pensando, continuó, sobre papá, sobre ti,
sobre todo lo que pasó. Me mantuve en silencio, permitiendo que encontrara sus propias palabras. Al principio estaba furioso. Pensé que habían conspirado contra mí, que era una crueldad innecesaria. Vaciló, pero entonces empecé a recordar cómo papá siempre intentó enseñarme sobre el trabajo duro, sobre valores, cómo nunca escuché. Ernesto levantó los ojos, encontrando los míos por primera vez en días. Recordé aquella vez, debía tener unos 14 años, cuando pedí una moto importada. Papá dijo que necesitaba trabajar para conseguirla. Me ofreció pagarme la mitad si trabajaba en la hacienda durante las vacaciones para ganar el resto. Recordé perfectamente aquel episodio. Trabajaste 3 días y renunciaste. Y 2 semanas después, tú me compraste la moto. Completó un rastro de vergüenza en su voz. Contra la voluntad de papá, sentí mi rostro calentarse. Era verdad, yo había saboteado las lecciones de Javier durante años, mimando a Ernesto cuando debería haber reforzado las enseñanzas de mi marido. Ambos cometimos errores, hijo, admití. Yo también tengo mi parte de culpa en quien te convertiste. Sacudió la cabeza lentamente. Eso no justifica cómo te traté. Las cosas que dije, no lo justifica, concordé. Mi voz firme pero sin rencor. Pero entiendo por qué sucedió. Ernesto dejó la taza en la mesa y se levantó, caminando hasta la balaustrada de la terraza. De espaldas a mí, sus hombros parecían cargar el peso del mundo. No sé si puedo cambiar, confesó, tan bajo que casi no lo escuché. No sé si sé cómo ser diferente. Me levanté y fui hasta él, deteniéndome a su lado. No lo toqué. El abismo entre nosotros aún era demasiado grande para eso. Nadie te está pidiendo que cambies de la noche a la mañana, respondí. Tu padre sabía que sería un proceso. Por eso los 30 días. ¿Y si fracaso? La vulnerabilidad en su voz me recordó al niño que fue alguna vez. Entonces tendrás que encontrar tu propio camino, sin la fortuna de los Orellana para respaldarte. Asintió lentamente, absorbiendo la realidad de la situación. ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde empezar? Fue la primera vez en años que lo vi pidiendo orientación genuinamente, no exigiendo, no manipulando, realmente preguntando. ¿Por qué no empiezas conociendo lo que tu padre construyó?, sugerí. No las propiedades o los números en las cuentas bancarias, las personas, el trabajo, la tierra. Aquella misma tarde, Sebastián recibió a Ernesto en la hacienda Los Horizontes con visible sorpresa. Observé desde lejos mientras nuestro capataz, inicialmente desconfiado, comenzaba a mostrar las operaciones a mi hijo. Ernesto, torpe con botas que claramente nunca habían sido usadas, tropezaba ocasionalmente en el terreno irregular, pero persistía. En los días siguientes se estableció una rutina inesperada. Ernesto despertaba antes del amanecer, algo que nunca había hecho voluntariamente, y partía con Sebastián hacia diferentes propiedades. Volvía al anochecer, exhausto, quemado por el sol, pero extrañamente más tranquilo de lo que jamás lo había visto. Una semana después, durante la cena, comentó casualmente: ¿sabías que Ramón Bustamante, que cuida del sector norte, trabaja con nosotros desde hace 35 años? Me contó cómo papá lo ayudó cuando su hija enfermó. Pagó todo el tratamiento. Tu padre siempre cuidó de quienes trabajaban con nosotros, respondí. Para él, no eran empleados, eran familia. Ernesto asintió pensativamente. Él conocía el nombre de todos, de sus esposas, sus hijos. Yo apenas sé cuántas personas trabajan para nosotros. 1237, respondí prontamente. En las haciendas, en las empresas, aquí en la casa. Cada uno con su historia, cada uno parte de lo que somos. Me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Cómo sabes todo eso? Porque siempre estuve al lado de tu padre, no solo como esposa, sino como socia. Vacilé antes de continuar. ¿Crees que una empresa de este tamaño se construye sola? Mientras tu padre cuidaba de la siembra, de la cosecha, yo cuidaba de los números, de los contratos, de las personas. Algo cambió en la mirada de Ernesto, como si me estuviera viendo realmente por primera vez. Pensé que era solo la esposa, admitió avergonzado. La madre que se quedaba en casa. Muchos piensan eso, respondí sin resentimiento. Es conveniente para el mundo ver a las mujeres como meras acompañantes. Tu padre nunca me vio así. A la mañana siguiente, Ernesto me sorprendió al tocar la puerta del estudio que mantenía en la mansión.
el lugar donde, durante décadas, administré las finanzas familiares mientras Javier cuidaba de la parte operacional. Quiero aprender, dijo simplemente, sobre los negocios, sobre lo que haces. Abrí espacio en la mesa atiborrada de papeles, planillas e informes. ¿Por dónde quieres empezar? En las 2 semanas siguientes, establecimos una nueva rutina. Mañanas en el estudio conmigo, aprendiendo sobre contratos, inversiones, gestión financiera. Tardes en las haciendas con Sebastián, entendiendo el lado operacional. Por primera vez, Ernesto demostraba interés genuino. Hacía preguntas, tomaba notas, asumía pequeñas responsabilidades. Un miércoles lluvioso, mientras revisábamos informes financieros, Ernesto señaló un ítem específico. ¿Por qué estamos gastando tanto en el programa de becas para hijos de empleados? Tu padre creía en la educación como transformación, expliqué. Cada hijo de empleado que quiera estudiar tiene beca garantizada, desde la escuela primaria hasta la universidad. Pero esto cuesta millones al año, observó sorprendido. Y retorna en lealtad, en calidad de vida, en comunidades más fuertes alrededor de nuestras propiedades, respondí. No es caridad, Ernesto, es inversión en el futuro. Reflexionó por un momento. Nunca lo pensé así. Tu padre sí, respondí suavemente. Para él, el éxito no se medía solo por las ganancias. Al día siguiente, Ernesto pidió visitar una de las escuelas apoyadas por la Fundación Familiar. Lo acompañé, curiosa por ver su reacción. La pequeña escuela rural, a 30 kilómetros de la sede de la hacienda, atendía a niños de varias comunidades cercanas. Cuando llegamos, fuimos recibidos por la directora, una mujer enérgica que no ocultó su sorpresa al ver a Ernesto. Señor Orellana, qué honor inesperado. Su padre solía visitarnos regularmente, pero confieso que no esperábamos verlo a usted. Ernesto pareció incómodo con la observación. Estoy tratando de conocer mejor los proyectos de la familia, explicó sin elaborar. Durante la visita, observé un cambio gradual en su postura. Al principio tenso y distante, fue relajándose al interactuar con los profesores y, especialmente, con los niños. Una niña de aproximadamente 8 años se acercó tímidamente. ¿Usted es hijo de don Javier?, preguntó ella. Ernesto se agachó para quedar a su altura. Sí, lo soy. ¿Conocías a mi padre? Él venía a leernos cuentos, respondió ella, los ojos brillantes. Hacía voces diferentes para cada personaje. Era muy gracioso. Vi la conmoción en el rostro de Ernesto. Esta era una faceta de Javier que claramente desconocía, el empresario poderoso que hacía voces graciosas para niños en una escuela rural. En el camino de regreso, permaneció en silencio por varios kilómetros. No lo sabía, dijo finalmente. Sobre la escuela, sobre las lecturas, él nunca lo mencionó. Tu padre no hacía estas cosas para obtener reconocimiento, expliqué. Las hacía porque creía que era lo correcto. Aquella noche encontré a Ernesto en la biblioteca, rodeado de álbumes de fotografías antiguos, imágenes de Javier joven, de nuestros primeros años juntos, del crecimiento de las haciendas. Ernesto me miró con ojos húmedos. ¿Cómo pude conocer tan poco a mi propio padre? Me senté a su lado, mirando una foto en particular. Javier cargando a Ernesto bebé en sus brazos, orgullo irradiando de su rostro. Él te amaba mucho, dije simplemente. Todo lo que hizo, incluso este testamento, fue por amor. En la mañana del 20º día, después de la revelación del testamento, mientras desayunábamos juntos en la terraza, algo extraordinario sucedió. Ernesto dejó su taza de café y me miró con una intensidad que me recordó a su padre. Hay algo que necesito mostrarte, dijo. Algo que encontré en el despacho de papá. Creo que deberíamos llamar al doctor Salcedo inmediatamente. Su tono me alarmó. ¿Qué encontraste? Una carpeta oculta en su caja fuerte personal. La combinación era mi fecha de nacimiento, por eso pude abrirla. Su voz tembló ligeramente. Mamá, los negocios de la familia, no todo está limpio. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué quieres decir? Documentos, grabaciones, nombres. Parece que papá estaba siendo extorsionado por un grupo poderoso. Lo obligaban a usar algunas de nuestras empresas para lavar dinero. Me quedé sin aliento. Javier nunca me había mencionado nada sobre esto. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía haberme ocultado algo tan grave? Esa misma tarde,
El doctor Salcedo llegó con una expresión grave. Nos reunimos en el despacho de Javier, donde Ernesto había extendido los documentos encontrados sobre el escritorio. Esto explica muchas cosas, dijo el abogado, después de examinar el material por más de una hora. Los viajes repentinos, las reuniones a las que no quería que lo acompañara, su insistencia en mantener ciertos negocios separados del resto. ¿Usted no sabía nada de esto?, preguntó Ernesto. El doctor Salcedo negó con la cabeza. Tu padre era un hombre reservado cuando se trataba de sus problemas. Prefería cargar con ellos solo antes que preocupar a los demás. Revisando más a fondo los documentos, descubrimos que Javier había estado reuniendo pruebas contra sus extorsionadores durante años. Nombres, fechas, transacciones, grabaciones de conversaciones, todo meticulosamente documentado. Estaba preparando un caso, murmuró el doctor Salcedo. Quería liberarse de ellos, pero necesitaba pruebas suficientes para proteger a la familia cuando todo saliera a la luz. Mientras procesábamos esta revelación, sonó el teléfono. Era Luciana, mi hija, llamando desde Chile. Decidí ponerla en altavoz. Mamá, su voz sonaba agitada. Acabo de recibir un paquete de papá. Fue enviado antes de su muerte con instrucciones para entregármelo exactamente 20 días después de la lectura del testamento. Intercambié miradas con Ernesto y el doctor Salcedo. El plan de Javier era aún más complejo de lo que imaginábamos. ¿Qué contiene el paquete, Luciana?, pregunté. Documentos, una carta para mí y una memoria USB. Mamá, trabajé los últimos 3 años en el departamento de inteligencia financiera del banco. Papá lo sabía. Me estaba preparando para esto. De repente, todo encajó. El testamento dividido no era solo una lección moral para Ernesto. Era una estrategia de protección. Javier sabía que si todo el patrimonio pasaba inmediatamente a Ernesto, los extorsionadores lo presionarían a él. Necesitaba tiempo para que sus hijos maduraran, para que las pruebas llegaran a las manos correctas. Voy a tomar el primer vuelo a Santa Cruz, dijo Luciana. Llegaré mañana. No hablen de esto con nadie más. Las siguientes horas fueron tensas. Ernesto y yo apenas dormimos, vigilando cada sombra, cada ruido. ¿Sabían los extorsionadores que habíamos descubierto la verdad? ¿Estábamos en peligro? Al amanecer, Sebastián tocó a mi puerta. Doña Pilar, hay 2 hombres en la entrada. Dicen ser agentes federales. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Preguntaron por los documentos? No, respondió Sebastián con una expresión extraña. Preguntan específicamente por usted y por don Ernesto. Dicen que tienen información importante sobre la seguridad de la familia. Bajamos al vestíbulo, donde 2 hombres de traje esperaban. Uno de ellos dio un paso adelante. Señora Orellana, soy el agente especial Carlos Mendoza. Este es mi compañero, el agente Daniel Torres. Venimos en nombre de la Unidad de Investigación Financiera. ¿Cómo supieron que necesitábamos hablar con ustedes?, preguntó Ernesto desconfiado. El agente Mendoza esbozó una pequeña sonrisa. Su padre nos contactó hace 3 años. Ha sido nuestro informante todo este tiempo, ayudándonos a construir un caso contra uno de los carteles más poderosos de Bolivia. La revelación me dejó sin palabras. Javier, mi Javier, había estado viviendo una doble vida durante años, arriesgándose para protegernos y al mismo tiempo para hacer lo correcto. El operativo está en marcha, continuó el agente. En las próximas 48 horas arrestaremos a los principales cabecillas. Pero necesitamos que ustedes se mantengan seguros hasta entonces. Esa tarde Luciana llegó de Santiago. Apenas entrar en la casa, corrió a abrazarme, luego a Ernesto. Por primera vez en años, mis 2 hijos estaban juntos bajo el mismo techo, sin tensiones entre ellos. El peligro común había disuelto viejos rencores. La USB contiene todos los movimientos financieros, explicó Luciana a los agentes. Papá me envió copias periódicamente durante los últimos 2 años. Mi equipo en el banco ha estado analizándolas, separando las transacciones legítimas de las sospechosas. Los agentes estaban impresionados. Don Javier pensó en todo, incluso en su enfermedad. Nunca dejó de luchar. Pasamos las siguientes 48 horas bajo protección policial. La mansión se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Sebastián y Rosario revelaron entonces otra sorpresa. No eran simples empleados. Sebastián había sido policía antes de trabajar para nosotros y Rosario tenía entrenamiento en seguridad. Javier los había contratado específicamente para proteger a la familia.
Don Javier nos hizo jurar que cuidaríamos de ustedes si algo le pasaba, explicó Sebastián. Llevamos años vigilando, asegurándonos de que nadie los lastimara. La operación fue un éxito. En un golpe coordinado, las autoridades arrestaron a 17 personas, incluyendo políticos, empresarios y 2 jueces. Las noticias estallaron en los medios. Desmantelada red de lavado de dinero que operaba en Santa Cruz. Empresario fallecido clave en caída de cartel. Cuando el polvo se asentó, nos enfrentamos a una nueva realidad. Parte de nuestro patrimonio estaba comprometido, vinculado a actividades ilícitas que Javier había sido forzado a facilitar. Pero gracias a la meticulosa documentación que había mantenido, demostrando su cooperación forzada, las autoridades nos permitieron conservar la mayoría de nuestros bienes legítimos. Tu padre era un hombre increíble, me dijo el agente Mendoza en nuestra última reunión. Pocos tienen el valor de hacer lo que él hizo. Arriesgó todo para proteger a su familia y para hacer lo correcto. Esa noche, reuní a Ernesto y Luciana en la biblioteca. Era tiempo de hablar sobre el futuro de la familia Orellana. El testamento de su padre tiene ahora un significado completamente nuevo, les dije. No se trataba solo de enseñar una lección a Ernesto. Se trataba de mantener unida a la familia hasta que la verdad pudiera salir a la luz de forma segura. Luciana asintió, comprendiendo. Papá sabía que yo tenía las habilidades financieras para detectar las transacciones sospechosas y que Ernesto necesitaba tiempo para madurar antes de enfrentar algo tan peligroso. Y sabía que tú, mamá, eras la única lo suficientemente fuerte para sostenernos a todos, añadió Ernesto, con un nuevo respeto en su voz. Miré a mis 2 hijos, tan diferentes pero ahora unidos por un propósito común. Tenemos que reconstruir, limpiar el nombre de la familia, establecer negocios completamente transparentes, restaurar la confianza de la comunidad. Lo haremos juntos, dijo Ernesto con una determinación que nunca había visto en él, no como herederos mimados, sino como continuadores dignos del legado de papá. En los meses siguientes, trabajamos incansablemente. Luciana renunció a su trabajo en Chile y se unió a la administración de las empresas familiares, aportando su experiencia financiera. Ernesto continuó aprendiendo el lado operacional, ganándose lentamente el respeto de los empleados que antes lo veían como un niño rico e irresponsable. Yo supervisaba todo, guiándolos, compartiendo la sabiduría acumulada en décadas junto a Javier. A veces, en las noches tranquilas, sentada en la terraza mirando las estrellas, sentía la presencia de mi esposo, su aprobación silenciosa por lo que estábamos logrando. Un año después de aquellos dramáticos acontecimientos, inauguramos la Fundación Javier Orellana, dedicada a promover la educación y el desarrollo económico en comunidades rurales. La primera piedra fue colocada en el Parque de los Mangales, donde Javier había plantado un árbol por cada año de nuestro matrimonio. Durante la ceremonia, mientras observaba a Ernesto pronunciar un discurso emocionado sobre el legado de su padre, recordé aquel terrible día en que me gritó que me fuera, llamándome vieja zorra. ¿Cuánto había cambiado desde entonces? El plan de Javier había funcionado, no solo para proteger nuestro patrimonio, sino para salvar el alma de nuestro hijo. Esa tarde, mientras caminaba entre los árboles que Javier plantó, Ernesto se acercó a mí en silencio. Juntos contemplamos el atardecer, las copas de los árboles recortadas contra el cielo anaranjado. ¿Sabes qué es lo más triste, mamá?, dijo finalmente, que nunca pude agradecerle. Nunca pude decirle que entendí la lección. Tomé su mano como cuando era pequeño. Él lo sabe, Ernesto. Donde quiera que esté, lo sabe. La vida tiene esas vueltas que parecen guión de telenovela. Mi hijo, que una vez me echó de casa creyéndose dueño de todo, ahora trabaja día a día para ganarse el derecho a su herencia. Verónica desapareció de nuestras vidas, seguramente buscando otro hombre rico a quien manipular. La mansión, que casi perdí, ahora alberga no solo a la familia unida, sino también las oficinas de nuestra fundación. El testamento que mi marido dejó era mucho más que un documento legal. Era su último acto de amor y valentía, un plan maestro para protegernos del peligro, mientras nos enseñaba el verdadero valor de la familia y la integridad. Cada vez que alguien me pregunta cómo superamos aquella crisis, respondo con la misma frase: a veces necesitamos perder todo para descubrir lo que realmente importa. Hoy, a mis 70 años,
Miro hacia atrás y veo un camino de dolor, descubrimientos y redención. Veo a un hijo que se perdió y se encontró a sí mismo. Veo una familia que casi se desmoronó, pero que emergió más fuerte que nunca. Y cuando las dudas me asaltan en las noches solitarias, cuando extraño a Javier más de lo que puedo soportar, cierro los ojos y lo siento a mi lado, susurrándome que todo valió la pena, que su último regalo para nosotros fue la oportunidad de convertirnos en la familia que siempre supo que podíamos ser. Esta es mi historia, la historia de Pilar Orellana, la mujer que rió cuando su hijo la echó de casa, porque sabía que aquella crueldad era solo el principio de un viaje hacia la redención. Un viaje que empezó con una simple pregunta: ¿leíste todo el testamento? Si esta historia te conmovió de alguna manera, te pido que dejes tu comentario abajo. Cuéntame qué te pareció este desenlace, si te sorprendió descubrir la verdad detrás del testamento de Javier. ¿Habrías perdonado a un hijo que te trató así? ¿Crees que el plan de Javier fue demasiado arriesgado? También te pido que dejes tu like en este video. Créeme, este simple gesto hace toda la diferencia para que más personas puedan conocer el canal Abuela Recordó. Hacer contenido de calidad requiere mucho tiempo y dedicación, y tu apoyo nos ayuda a seguir adelante. Y si aún no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita para ser notificado cada vez que subamos un nuevo video. Tenemos muchas otras historias de vida para compartir, algunas tristes, otras alegres, todas profundamente humanas. Soy Pilar Orellana y esta fue mi historia en el canal Abuela Recordó. Nos vemos en el próximo relato, con otra historia real que tocará tu corazón.